Así que, bueno, insisto, muchísimas gracias, Alicia. Sé que están trabajando a destajo y muchas veces tenemos un pequeño grupo ahí donde a las 2 de la mañana alguna dice estoy terminando de cerrar tal archivo para tal cuadernillo. O sea que sabemos que esto es un trabajo sin cuartel, pero por eso doblemente agradecemos el tiempo que te tomas para charlar con nosotros. Bueno, empecemos nomás porque ya son las Dale, 15:33. dale. Bueno, yo también soy agradecida, digo, a la cátedra y a la universidad por la invitación y a Patricia en particular. Les voy a decir que este grupo que de WhatsApp que mencionó Patricia, este grupo federal que tenemos se llama Memoria de Gestión, porque siempre tuvimos ahí como la ambición de poder plasmar nuestras trayectorias en distintas políticas públicas de las que hemos participado en algún material escrito. Patricia ha hecho lo suyo desde Salta, yo he hecho nada, en general no escribo nada, así que agradezco doblemente esta charla porque a veces en la conversación uno sistematiza algunos saberes y algunos haceres, digamos, que por la vorágine de la producción no se dan de otra manera. También me metí en un brete porque, como decía Patricia, estoy realmente en un sin tiempo. Estamos en el Ministerio de Educación, muchos compañeros trabajando los 7 días de la semana, sin feriados, sin descanso, 12, 14 horas, produciendo materiales, y eso implica un tiempo que es muy raro en este contexto de pandemia. Casi que no nos damos cuenta en qué mes estamos, en qué día vivimos y cómo organizar nuestra cotidianeidad. Eh, yo simplemente, no para hacer... Perdón, Sí, perdón la interrupción, Ali. Hay un ruido de fondo, no sé si es el micrófono de alguien o algún ruido de fondo tuyo, a ver ahora, si pongo el micrófono ¿no? así, Sienten el zumbido, o si no, capaz que tenés que hablar un poquito más fuerte dale. para imponerte a ese ruido. A ver, espera que miro la conexión. No, sí, está bien puesto. Puede ser que... A ver, pongo el micrófono más cerca, Patricia. ¿Se sigue escuchando el zumbido? Sí se sigue escuchando, pero ahí se te escucha un poco mejor a vos, me parece. Ah, bueno, bueno. Ahí, a ver, ahí se escucha el zumbido. Ahí no. Bueno, si hablas un poquito más fuerte, igual me parece que te escuchamos bien. Dale, puede ser alguna cuestión del auricular que no esté funcionando del todo bien o de la máquina. Estamos fritos ahí. Bueno, cualquier cosa me interrumpen y me dicen y hablo más fuerte todavía. Eh, a mí me gusta definirme como trabajadora del Estado Nacional. Llevo 26 años trabajando y en esos 26 años muchas veces estuve en lugares de producción de distintos materiales de la gestión pública y, y digamos, esta conversación que tiene que ver con la producción editorial de materiales educativos desde el Estado Nacional y más específicamente desde el Ministerio de Educación y además más puntualmente respecto de los cuadernos, es una conversación que a mí siempre me genera muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, antes de meternos como específicamente en los cuadernos, yo quería hacer un poquitín de historia. No me voy a remontar a los 26 años de trabajo, pero sí por lo menos a los últimos 10. Materiales educativos en el Ministerio de Educación se produjeron siempre, ¿no? Con distintas intensidades, con distintas intencionalidades políticas desde diversas áreas, ¿no? Yo la otra vez estaba haciendo un informe para el Mercosur, Brasil pensaba hacer este año un encuentro para reflexionar acerca de los materiales educativos en el Estado, que por supuesto se suspendió en el contexto de pandemia. Hice un informe para eso y recuperé el marco legal que tiene que ver con la producción de materiales y por eso quería como enmarcar esto en lo legal, en lo político
en lo pedagógico y en el hacer editorial, ¿no? El marco legal es que nuestra ley de educación nacional prevé que el Ministerio de Educación Nacional debe proveer recursos necesarios para garantizar una educación de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, debe ser, debe proveer tanto de bibliotecas como de materiales educativos. Y esa provisión, históricamente, el Ministerio la hizo en dos lugares que son complementarios, ¿no? Una es los procesos de adquisición, de los que Patricia también alguna vez ha participado, y que tiene que ver con la selección y compra de materiales educativos diversos, tanto los producidos por la industria editorial, como los manuales, o los libros de literatura, o los libros informativos, etcétera, hasta materiales concretos, como pueden ser juegos y juguetes, películas, etcétera. La otra cuestión que ha atravesado es la producción, los procesos de producción de materiales al interior del Ministerio. Y ese desarrollo de contenidos propios en diversos formatos siempre estuvo orientado a acompañar las políticas educativas del Ministerio. A mí me gusta una frase que decía Gustavo Bombini, que tiene que ver con que los materiales educativos materializan las políticas públicas de enseñanza, ¿no? Valga la redundancia del material y materializar, ¿no? Pero acompañan esas políticas y son los que las ponen en escena, ¿no? Esa necesidad de producir materiales propios se genera justamente, digamos, para priorizar acciones que por un lado fortalezcan las trayectorias escolares, pero por el otro lado priorice la agenda específica del Estado Nacional, ¿no? Esa agenda específica ha tenido diversos matices acorde a la centralidad que cada gestión le da a determinadas temáticas, ¿no? Entonces, los materiales educativos, digamos, tienen un encuadre legal de la ley, pero tienen un encuadre fuertemente político que tiene que ver con las decisiones de acompañar o no tales prioridades. Por ejemplo, pienso, ¿no?, cuando se produjo desde nuestra coordinación la colección Piedra Libre, por ejemplo, era una colección destinada a nivel primario, pero que estaba fuertemente ligada al acompañamiento del reingreso de chicas y chicos a partir de la asignación universal conejo, ¿sí? Es decir, los materiales no están en el aire, están siempre dentro de un marco político o de política pedagógica, ¿no? La otra cuestión con los materiales es que también hubo diversidad de políticas de mediación de esos materiales, es decir, instancias de actualización o formación docente del Ministerio Nacional que se generaron para acompañar algunos de estos procesos de producción. Esto que suena así como tan llano y que parece que siempre es así, digamos, implica una serie de decisiones y procesos muy, muy complejos, ¿no? Muchas veces la producción de materiales estuvo exclusivamente centrada en la producción del contenido, ¿no? Parecía que si se producía un contenido y se le daba alguna forma más o menos bonita, o sea, si algún diseñador lo organizaba, que podía fallar, ¿no? Uno podría decir, bueno, todo podría fallar, y en ese sentido la charla de hoy, digamos, se va a centrar como en los diversos aspectos de la producción editorial que hay que tener en cuenta a la hora de salir con un material, ¿no? Igual, simplemente para dar un redondeo con esta cuestión más histórica, cuando yo les decía, el Ministerio siempre produjo materiales con diversos equipos y con diversas condiciones, no siempre contó con un equipo especializado, ¿sí? Hubo pocos momentos históricos donde hubo un equipo especializado en producción de materiales de manera más compleja, ¿no? Uno podría retomar
en el año 2000 lo que fue el Centro de Recursos, que fue un proyecto muy ambicioso y que en todo caso sentó las bases de muchos de los materiales que se produjeron o continuaron después del 2003, y a partir del 2010 se creó la coordinación de materiales educativos a cargo de Gustavo Bombini, que fue quien la pensó y quien nos convocó para poder pensar, pensar no solo cómo vamos a diseñar algún contenido de la mejor manera, sino poder pensar en los materiales educativos en su complejidad. Entre el año 2010 y 2015, la coordinación produjo cientos de series, digamos, quizás para no ser injusta, pero las más destacadas fueron la serie de Piedra Libre, la serie del postítulo de Contextos de Encierro, la serie de Fines Secundaria, que salió muy al finalizar la gestión en el 2015 aproximadamente, toda la serie de educación sexual integral, incluida la revista para familias, etcétera, 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 porque fueron realmente el catálogo es enorme y en todo caso, si a alguien le interesa, le puedo mandar a Patricia nuestro catálogo de publicaciones 2010-2015 y también tenemos 2016-2019. Porque hemos por lo menos sistematizado algunos de los títulos. De suerte se incluyó Paola, que puede también corregir cosas. A partir del 2016 vivimos un proceso muy complejo como ministerio. Gustavo Bombini renunció, pero muchos compañeros fueron despedidos, quedamos muy pocos en la coordinación, como dijo Patricia, resistiendo, y nos convertimos en dos áreas, digamos, se agruparon dos áreas en una sola, y entonces a la vez que producíamos algunos materiales educativos, muchísimos menos, también estábamos a cargo del Plan Nacional de Lectura, de los restos que quedaron del Plan Nacional, tratando de sostener con escarbadientes algo de las políticas públicas que hemos defendido siempre, ¿no? En términos de producciones, quizás hubo un solo hito que me interesa destacar, que es que teníamos armado en el 2015 un material para la ruralidad, para iniciar rural, y ese material pudo salir a la luz igual en el 2016-2017. Cerramos algunas cosas sotoboche, porque a veces en el Estado se pueden hacer esas cosas, como una colección de educación intercultural bilingüe, pero la verdad que fueron años muy complejos y difíciles de sostener. Aún así, seguimos como coordinación y arrancamos este año con mucha expectativa y la pandemia nos cambió todo. Así que ahora vamos un poquito, si les parece, específicamente a charlar sobre cómo nos modificó la tarea o cómo cambió aquello que íbamos a hacer, ¿no? Hay algo que está acoplando, hay un micrófono. Ana, ¿podés? Bueno, realmente el Ministerio se estaba reorganizando. El Ministerio de Educación de la Nación es una estructura grande, compleja, con varias secretarías, varias subsecretarías. Los equipos estaban muy diezmados y se podría decir que en realidad los primeros meses de gestión tuvieron que ver con pensar una nueva organización, ¿no?, de las áreas, las tareas, los equipos. No se había llegado todavía a forjar esa nueva organización, ni siquiera estaban nombradas todas las autoridades cuando en marzo se define la suspensión de clases, ¿sí? Y con esa suspensión de clases también la suspensión de la administración pública, por lo menos la suspensión de ir al lugar de trabajo,
porque estamos trabajando todos y mucho, y eso cambia de un plumazo lo que podrían ser las prioridades políticas de este año, ¿no? Pienso, si se pensaba lanzar este año nuevamente el plan de lecturas, o el plan de arte, o el plan de ciencias, como grandes planes, hubo que, digamos, no es que no estén, pero hubo que salir a dar respuesta a esta situación peculiar de la suspensión de clases. Nosotros el 17 de marzo fue el último día que fuimos al ministerio, y el 19 de marzo nos llama una de las secretarias para avisarme que íbamos a tener que producir cuadernos. Y esos cuadernos salieron en un tiempo récord. Así que bueno, las prioridades, por lo menos que estaban empezando a dibujarse, cambiaron con una especie de tsunami para todos, pero también cambió la dinámica de los equipos que no estaban constituidos y se tuvieron que armar a partir del teletrabajo. Hoy en día la coordinación de materiales educativos depende de una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad, que está a cargo de Verónica Piovani, que a su vez depende de la Secretaría de Educación, que está a cargo de Diana Pugliese. Y para enmarcar un poco el proyecto Seguimos Educando, por supuesto es un proyecto del ministro, pero que fuertemente involucra a toda la Secretaría de Educación y todas sus subsecretarías, ¿no? Seguimos Educando es una serie de propuestas de enseñanza que están plasmadas en la plataforma virtual de Educar, en los programas de televisión que se emiten por Canal 7, por Educar, por Paca Paca, en los programas de radio y en los cuadernos Seguimos Educando. ¿Sí? Es un proyecto bastante ambicioso, porque pretende que todos los recursos, es decir, el radial, el televisivo, el impreso, estén tratando las mismas temáticas en el mismo tiempo. La verdad que eso en la práctica es muy complejo de llevar a cabo, primero porque estamos saliendo con estos materiales en emergencia. Ahora les cuento un poco cuál es el ritmo de producción, es decir, no estaban planificados de antemano. Segundo, porque los formatos, el formato radial, el formato televisivo, el formato de internet, el formato de impreso, tienen lógicas muy diversas, entonces es muy difícil que todo, digamos, trabaje sobre lo mismo, ¿no? La otra cuestión es que sí, todos los, digamos, tanto el portal como la radio, como la televisión, como los cuadernos, la selección de contenidos está vinculada a los núcleos de aprendizaje priorizados. Y en el caso específico de los cuadernos, se fue definiendo un formato en el primero que después nos ató fuertemente al formato que tuvo toda la serie y que es un formato esclavizante, para ser sincero. A mí me gusta hacer, antes de pasar como más concretamente, digo, me olvidé de plantear algunas preguntas que se nos genera cada vez que producimos materiales educativos, preguntas que quizás no tengan respuesta exactamente en esta producción específica del cual nos seguimos educando, pero que viene bien tener como un marco para poder pensar siempre en las producciones, ¿no? ¿Desde dónde produce materiales el Estado Nacional? ¿No? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz específica del Estado? Es una voz muy distinta, es una voz autoral muy distinta a la voz de cualquier otro. ¿De qué manera esta producción tensiona con otros actores, ¿no? Por ejemplo, la industria editorial, que cada vez que el Estado Nacional produce algo, está que trina, ¿no? O incluso con otros decires o perspectivas didácticas o disciplinares de cada uno de los campos, ¿no?
cuáles son las tensiones también político-ideológicas que se juegan en una producción desde la voz estatal. ¿Cómo se asegura luego el acceso y la disponibilidad de ese material? ¿Qué materiales son más adecuados? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿De qué manera? En general, en las producciones del Estado Nacional nos suele ser más cómodo dirigirnos a los docentes, ¿sí? Hay menor cantidad de producciones destinadas directo a alumnos y alumnas, y siempre ahí la cuestión del destinatario es bastante problemática. Y ahora la vamos a ver en particular respecto de los cuadernos seguimos editando. No sé, Patricia, si vamos bien así con los tiempos. ¿Sí? Bueno. Sí, estamos muy bien con el tiempo, vos tranquila. No sé, hablo muy rápido porque me agarra así el acelere. No, creo que no sé. Bueno, creo que estamos bien. Cualquier cosa me hacen. Bueno, les decía que estas preguntas son preguntas interesantes para hacernos cada tanto cuando podemos parar. Este no sería el momento de poder parar, este es el momento de producir y por lo tanto es un momento de altísima tensión porque muchas de las cosas que hacemos o decimos luego son, digamos, son material absolutamente de crítica y reflexión, ¿no? Bueno, les decía que el proyecto de Seguimos Educando, para mi gusto, es excesivamente ambicioso en esta idea de que todo esté entrelazado. Si el contexto fuera otro, digo, si el contexto fuera, bueno, vamos a planificar una producción para el año que viene, que tenga estas características, pero la verdad que el contexto es de emergencia. La salida con los cuadernos impresos tuvo que ver con atender específicamente a la población que no accede a medios tecnológicos, ¿sí? Aquí hubo un pedido también muy fuerte de las jurisdicciones respecto de sostener algún vínculo con la escuela a partir de materiales educativos. No todas las jurisdicciones tienen capacidad de producción propia, algunas sí, y algunas jurisdicciones que están produciendo sus propios materiales, pero no todos lo tienen, y la verdad que el panorama respecto de la conectividad es absolutamente injusto y desigual en el país como tantas otras cosas, ¿no? Entonces, los destinatarios fuertes de los cuadernos son las chicas y los chicos que no acceden probablemente a muchos medios tecnológicos, ¿no? Eso nos genera otra dificultad que no la atendemos nosotros, digamos, pero que tiene que ver con la distribución, ¿no? Ya vamos a hablar de la distribución, es muy compleja hasta donde sé, pero la verdad es que yo no sé todo acerca de la distribución porque estamos fuertemente trabajando en la producción. Bueno, para resumir, la producción de los cuadernos, ya llevamos 4 series producidas. A nuestro equipo nos tocan 7 cuadernos. Esos 7 cuadernos por 4 series implican 1800 páginas de producción editorial en el término de 2 meses. Es una experiencia demencial, realmente. Y en algún momento, cuando podamos parar, tendremos que reflexionar sobre cómo se pudo hacer. Es una experiencia demencial porque imagínense que 1800 páginas, ¿no? Piensen en libros muy, muy gordos. La industria editorial en general, y nosotros también en estos tiempos, digamos, esa producción lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. A veces se planifica durante 2 años para salir con 1800 páginas. Y esas 1800 páginas se hicieron en 2 meses. Y esos 2 meses implicaron todo. Desde los procesos licitatorios, la autoría, la revisión pedagógica, la lectura política, la edición, el diseño, etcétera, 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 ¿no? Por eso digo que es una producción demencial y por fuera de los estándares. No, esto no se lo recomiendo a nadie, realmente. La serie 1 abarcó desde el 30 de marzo hasta el 17 de abril.
¿sí? La serie 2 del 20 de abril al 8 de mayo. Están en los cuadernos, está en el sitio, después yo le paso todo a Patricia. La serie 3 del 11 al 29 de mayo, la serie 4 que está por salir, nosotros ya la hicimos, pero está por salir, abarca del 1 de junio al 19 de junio, y la serie 5 va a abarcar inusualmente 4 semanas. ¿Cómo se organizan los cuadernos? Los cuadernos son 9 en realidad. Hay 2 para el nivel inicial, uno que es de 0 a 3 años y otro que es de 4 y 5 años. Hay 4 para el nivel primario, uno para primer grado, otro para segundo y tercero, otro para cuarto y quinto, y otro para sexto y séptimo en las jurisdicciones que tienen séptimo grado de primaria, o sexto y primer año para las jurisdicciones que tienen 6 años de primaria. Y luego hay 2 más para secundaria, uno destinado al ciclo básico y otro a ciclo oriental. Nosotros como equipo y hay otro cuaderno que se llama Recreo, que tiene propuestas de arte, propuestas de lectura, propuestas lúdicas, que produce la otra secretaría. Nosotros como equipo estamos a cargo de los cuadernos, el nivel inicial de 4 y 5 años, el de 0 y 3 no nos toca, y después todos los de primaria y todos los de secundaria, ¿sí? Esos 7 cuadernos que nos tocan están organizados, como les decía, por calendario escolar. Y ese calendario abarca 3 semanas, y esas 3 semanas, digamos, cada una de las semanas sigue los días del calendario, excepto que haya feriado. Si hay algún feriado, no hay actividad para ese día, y la efeméride de ese feriado se recuerda en alguno de los otros días, ¿no? Ese fue un pedido del ministro, ¿no? Que el cuaderno, en algún sentido, plasmara como los días escolares, ¿sí? Por eso va de lunes a viernes, y eso es de producción muy alta, ese formato. Ese es un formato que salió para el primero y que en algún sentido orientó a los otros, ¿no? En el caso de inicial, cada uno de los días tiene diversas propuestas que abarcan distintos saberes, ¿no? Más lúdicos, más vinculados con el saber matemático, más vinculados con la literatura, o con las ciencias, ¿no? Se arma de manera un poquito más libre. En el caso de primaria, que siempre es nuestra piedra en el zapato, todos los días están las 4 disciplinas básicas: lengua, matemática, naturales y sociales. Así salió en el primer cuaderno. En el segundo, bajo protestas de varias docentes, se agregó educación artística, educación física y educación sexual integral. No contentos con eso, también agregamos en el tercer cuaderno algunas pastillas de educación vial, que resultaban como raras en este contexto de no poder salir a la calle, pero una cosa que empezó a pasar con los cuadernos, y que es siempre el aspecto también político de las producciones del Estado, es que es una oportunidad para decir. Entonces distintos ministerios dicen, uy, está sacando los cuadernos, bueno, en la contratapa voy a decir cómo cuidarse del coronavirus, y ahí tenemos al Ministerio de Salud. Pero también, como hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar muy serias, la Secretaría de Niñez agregó todos los números de llamados, de todos los números de teléfono donde niñas, niños y jóvenes pueden llamar para denunciar situaciones de violencia. Además, en la retiración de contratapa agregamos la placa de medios, que es la placa de medios, es donde se anuncian todos los horarios de los programas de radio, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los programas empiezan a ser un espacio donde van apareciendo distintas voces del Estado de distintas maneras, siempre en el mismo formato estricto de las 64 páginas, ¿sí? Y este es un tema muy importante a la hora de producir un material. Un material tiene una factibilidad
técnica muy concreta. Tenemos esta cantidad de páginas y es esta. Y si agregamos, hay que sacar otras cosas, ¿no? En ese si agregamos, hay que sacar otras cosas, hay una serie de disputas que son muy interesantes. ¿Cómo decir con menos palabras, por ejemplo? Bueno, ¿quiénes están trabajando en Seguimos Educando? Y ahora les cuento más el proceso editorial, ¿no? Pero están trabajando muchísimas personas, muchísimas, equipos enormes. Perdón, me olvidé de decir la estructura de secundaria. En el caso de secundaria, los cuadernos por día atienden a una materia en particular. O sea, tienen un formato un poco más amigable, el lunes van con una materia, el martes con otra, el miércoles con otra, y en ese sentido, para la producción editorial son muy aliviadores, digamos, respecto del formato que tiene primaria. En quienes producen, ahí tenemos que incluir, por un lado, los equipos legales y administrativos, que son los que llevan adelante la licitación para hacer posible la impresión de los cuadernos, ¿no? Ahora vamos a ir a las cuestiones de orden material que hay que tener en cuenta cuando se producen materiales educativos. Después está todo el equipo de curriculares y de especialistas de los niveles, que son los que seleccionan los contenidos a partir del INAP. También hay mucha gente trabajando, seleccionando algunos de los contenidos, especializando algunos, y esos ejes que se seleccionan van tanto para los cuadernos como para la producción radial, como para la producción televisiva. Esas grillas de contenidos se pasan a los autores, que ahora les voy a contar la enorme participación de autores y diversa, por eso ustedes van a encontrar distintos trazos de escritura en los cuadernos. Esas grillas se pasan a los autores toman esos temas del SNAP y los desarrollan con un formato determinado. Autorías hubo varias, digamos, hubo aportes de la UNIPE, de la Universidad Pedagógica, fuertemente en los primeros cuadernos y ahora más en secundaria, hubo aportes de los equipos de Provincia de Buenos Aires, de los equipos de Neuquén, algunas actividades fueron tomadas de propuestas que hizo la Provincia de La Pampa, hubo aportes también de algunas instancias del Estado, como la Secretaría el Ministerio de las Mujeres, del INADI, como te decía, de Educación Vial, y también de nuestros equipos nacionales. Nuestros equipos estaban muy diezmados y se fueron conformando y cada vez tienen más voz en los cuadernos, sobre todo en este cuaderno 4. Van a notar algunas diferencias en las propuestas. Por eso, si ustedes están analizando los contenidos, se van a dar cuenta que hay distintas perspectivas. Eso tuvo que ver con cómo se fueron armando los distintos equipos autorales. Y que son equipos autorales que se armaron en esta emergencia, digamos, y que fuimos saliendo al galope. Además de los equipos de selección de contenidos y autorales, están los equipos que hacen la revisión pedagógica y la organización de esos contenidos. Porque, por ejemplo, el equipo de matemáticas arma todas las secuencias, pero después hay un equipo de organización pedagógica que esa secuencia la pone en lunes, martes, miércoles, pero además debajo de la de lengua, o la de ESI, o la de, ¿no? Hay como una organización de una distribución de esos contenidos, una lectura de un equipo que hace esa lectura pedagógica. Y después, esos materiales llegan a la instancia de edición, a la instancia de producción editorial, ¿no? Donde hay diversas tareas que hacer con ese material. Va a ser muy interesante la lectura que ustedes hagan de los contenidos, pero yo sí quería contarles que los contenidos que seguramente son muy perfectibles, digamos, por un lado tienen un tiempo de producción muy corto, pero además de ese tiempo de producción muy corto y además de esa diversidad de autores que yo le conté y que hace que sea difícil mantener cierta homogeneidad de criterios,
tienen una serie de condicionantes que tienen que ver con la lógica propiamente editorial. Y entonces, ahí yo quiero volver a la factibilidad técnica y presupuestaria del material, ¿no? Es algo que me cuesta pensar siempre. Yo quiero hacer un material que sea maravilloso, pero la verdad es que hay una factibilidad que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con lo presupuestario en primer lugar, ¿no? Imagínense que había un presupuesto para determinadas programas, acciones, colecciones, que tuvo que ser reasignado para la producción de los cuadernos. Los cuadernos se imprimen por 6 millones de ejemplares, ¿sí? Los 9 cuadernos totalizan esos 6 millones de ejemplares por cada serie, ¿sí? Ya hay impresos en las 3 primeras series 18 millones de ejemplares. Relación presupuestaria no. Por eso hubo que pensar mucho cómo iba a ser la materialidad de los cuadernos, ¿sí? La primera serie salió con 48 páginas porque, reflejando esto de la cotidianidad escolar, justo nos tocaron muchos feriados y se podía resolver en menos páginas esas 3 semanas, pero ya después todo el calendario que vino fue muy diferente. Entonces hubo que averiguar qué era lo mejor para producir en términos de costos, y llegamos a este formato para los cuadernos que van de nivel inicial hasta cuarto quinto grado, un formato de 64 páginas, ¿sí? De un tamaño que ustedes conocen como CAP, que es el 27,5 por 19,5, pero que ustedes conocen como CAP. Y para los cuadernos de sexto y séptimo y de secundaria, un formato tabloide muy parecido al de los diarios tipo Clarín, por ejemplo, con 48 páginas. Es un equivalente a las 64 páginas del formato tabloide. ¿Por qué les digo esto que parece tan aburrido? Porque son horas de pensar de qué manera se puede concretar y que además la industria vinculada a la impresión pueda responder. No tenemos muchas industrias imprenteras que puedan responder a esta cantidad de materiales, pero sobre todo no tenemos papel en stock para responder a esta cantidad de materiales en la velocidad que se está haciendo. Por supuesto, una cosa que suele pasar con esto y que tensiona es que muchas de las licitaciones son ganadas por las grandes empresas vinculadas a la producción de diarios, ¿sí? Pero esto es realmente muy complejo. Entonces, definitivamente ese formato y esa factibilidad técnica en donde nosotros estamos siempre asesorando determina cómo voy a organizar la tarea editorial fuertemente. Así que nosotros como equipo estamos en ese proceso de asesorar aspectos técnicos que involucran decisiones presupuestarias, ¿no? Decía, cantidad de páginas, formato, tipo de papel, ¿sí? Por supuesto nosotros quisiéramos otro papel, ¿sí? Cantidad de tintas, ¿no? Si vamos a hacer con 4 tintas, con 5, con 1 tinta, etc. Factibilidad de impresión en función de los tiempos. Es decir, en 3 días tiene que salir la impresión. Bueno, ¿con qué salís? Por rotativas. ¿Quiénes tienen rotativas? ¿De qué manera? Etc. En función de esas averiguaciones y demás, se arman las especificaciones técnicas del material, porque esas especificaciones técnicas no solo permiten el proceso de licitación, sino que también permiten el armado de maquetas, del diseño de maquetas, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan qué es importante para armar un material, bueno, es saber con qué presupuesto cuento y de qué manera aprovecho ese presupuesto para tener la mayor cantidad de ejemplares en el formato más amigable posible, ¿no? En todo eso hemos
intervenido es un trabajo de los que, digamos, de los arduos. Estuvimos negociando con la gente que arma presupuestos para que, por ejemplo, nivel inicial 4 y 5 años y también el de primer grado tuviera un mejor papel, entonces ese va en un gramaje mejor. El gramaje de papel es espesor del papel, ¿sí? Ese va en un espesor mejor que los otros grados. Así que bueno, estas son, digamos, quería traer esto porque es como esa parte que no se ve, pero que hace a la posibilidad material de que eso se produzca. Y eso determina, como decía, el diseño, la organización y también la cantidad de contenido que voy a poner en cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces nosotros también, en función de esas especificaciones técnicas que tenemos, que armamos desde antes, armamos lo que se llaman las pautas de escritura. En esas pautas de escritura explicamos exactamente cuántas páginas, cuál es el calendario, de qué días tiene que avanzar la propuesta, y también cantidad concreta de caracteres que hay que respetar para que la propuesta entre. Por supuesto, eso es una disputa con autores eterna. Dice, pero yo te voy a explicar en 1000 caracteres algo que, bueno, sí, explicarlo en 1000 caracteres, no tenés más, y si no, te lo saco. 1000 caracteres. O sea, en realidad, en el ministerio en general, somos muy flexibles respecto a la cantidad de caracteres, porque otras propuestas que se hacen con más tiempo se hacen al revés. A veces se piensa en el contenido y luego se visita esa producción y se piensa. Pero bueno, ahora tenemos un formato con el que tenemos que cumplir, y ese formato implica pautar la escritura. Por supuesto que esa cantidad de caracteres además está asociada a si el material va a llevar o no imagen. Entonces, si yo pongo una imagen, resto caracteres. Si no pongo ninguna imagen, puedo usar los mismos, ¿no? Bueno, esto no es nada sencillo. Es algo de negociación, y ahí que está Ana Feder, que la veo, que es una de nuestras editoras, puede decir lo difícil que es editar cuando la cantidad de caracteres de un autor sobrepasa el espacio que tengo estipulado. Las otras cuestiones son más fuertes, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, ¿desde dónde enuncio? ¿Cuál es la voz del enunciador, ¿no? Y allí nosotros, como coordinación en general, proponemos una voz impersonal, una voz que tiene que ver con el Estado Nacional. No somos los docentes. En educación casi todos somos docentes, por lo tanto siempre sentimos que le hablamos al colega, pero la verdad es que la voz es la del Estado Nacional, ¿no? Entonces tendemos a usar un impersonal que le habla a un otro que no está dentro del Estado. Pero esta vuelta, como los cuadernos están destinados a las niñas, los niños y los jóvenes, hay un nosotros inclusivo, digamos, un nosotros adultos, en todo caso, que hablamos a les estudiantes. Es difícil de ser enunciador, porque a veces produce cierta confusión, pero el enunciador Estado Nacional implica muchas cosas, además de la forma de la enunciación. Implica también de qué puedo hablar, desde dónde puedo hablar, qué puedo decir, qué limitaciones tengo. ¿Puedo decir lo mismo que digo en un aula? Y en general no. Yo en un aula puedo decir casi cualquier cosa, casi, pero como Estado Nacional no puedo decir casi cualquier cosa. Entonces, esa voz de la enunciación, además de ver qué forma toma, también tienen como una responsabilidad que es distinta a la enunciación en otros ámbitos, ¿no? La otra cuestión es, bueno, la definición de destinatarios. Yo les decía que habitualmente en las producciones del ministerio el destinatario suele ser el docente, ¿no? Hay algunas producciones como Piedra Libre destinadas
las chicas y los chicos, pero la mayor cantidad donde uno se siente más cómodo es como el destinatario docente. Estos cuadernos se definieron con el destinatario alumno, alumna, estudiante, en su casa, ¿no? En su casa y con la mediación de su familia, si es que puede. La verdad que es un destinatario bien complejo, ¿no? Y la complejidad se da, por ejemplo, o esa tensión, se da, por ejemplo, en los cuadernos de nivel inicial, donde todas las actividades se les proponen directamente a los chicos, pero cada tanto, y en todos los cuadernos tuvimos que discutir lo mismo, aparece, para que me lean los grandes, ¿no? O para que me lean con los chiquitos, decir, pero espera, o te dirigís a los grandes o te dirigís a los chicos. Es obvio que si vos te dirigís a un chico de 4 años que probablemente la mayoría de los casos no puedan leer un texto de corrido, a lo mejor reconoce alguna letra, etcétera, es obvio que se lo va a leer algún adulto, pero el destinatario sigue siendo el chico, ¿no? Entonces, bueno, todo el tiempo estamos yendo y viniendo sobre ese problema, ¿no? También en primer grado, en segundo, aparece mucho esto de si hay alguien en tu casa que te lea, como indicando esa mediación necesaria, sobre todo para los que aún no están alfabetizados, ¿no? Entonces, este destinatario, niño, alumno, alumna, nos pone siempre en tensión y aparecen rasgos o marcas que hacen necesaria la mediación. La otra cuestión que nosotros ponemos en las pautas de escritura, estábamos todavía en el antes, en las pautas, entonces las pautas tienen tanto la cantidad de caracteres que se pueden escribir, como quién es el enunciador, quién es el destinatario, cuál es la organización del calendario puntual para ese cuaderno. También tiene una fuerte definición sobre el uso de recursos, ¿sí? Y acá yo también me quiero detener porque viene bien para los cuadernos seguirnos educando, pero viene bien cada vez que uno piensa una producción editorial. Y cuando yo uso un recurso, sea un recurso textual o un recurso gráfico, estoy incluyendo muchas veces otras voces, ¿no? ¿Qué otras voces incluyo entonces? ¿Qué otras voces textuales o visuales incluyo en el material que estoy armando? ¿Cuál es el contexto de esa inclusión? ¿Cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus restricciones? Estas son obviamente preguntas que son preguntas del orden también de lo autoral, ¿no? Pero nosotros como equipo editorial tenemos que dar algunas indicaciones, desde indicaciones de cómo referenciar esos recursos para que sean identificables, estén referenciados correctamente, sean una referencia bibliográfica o de fuente de la imagen, hasta atender algunos parámetros de calidad, por ejemplo, de calidad de las imágenes para impresión, que es muy específica y es muy distinta al mundo digital. Si ustedes quieren imprimir algo que tenga cierta calidad, una imagen tiene que tener una característica muy, muy diferente a la del mundo digital, muy diferente. Aspectos legales a tener en cuenta. Si yo quiero reproducir un texto completo, un cuento, un poema, una nota de opinión de un diario completa, tengo que pedir autorización. Y si no tengo esa autorización, no la puedo reproducir. Y lo mismo pasa si quiero reproducir una obra pictórica, una fotografía de autor, una ilustración de determinado artista. Esto que nosotros como docentes muchas veces en las aulas llevamos la fotocopia de repartir y demás, como Estado no podemos hacer nada que esté fuera de la ley. Y en ese no podemos hacer nada, hay un condicionamiento en los contenidos. No se puede poner cualquier texto, porque ese cualquier texto, si no está autorizado, no va. Entonces, si yo pensaba hacer una secuencia sobre la obra de María Elena Walsh, por decir algo, ¿sí?
yo ya sé perfectamente que no voy a tener los derechos de reproducción de esa obra. Por lo tanto, el contenido que voy a estar pensando en un contenido de obra literaria no va a ser eso. O si pienso, no sé, usar algo de la obra de Fontana Rosa, que no sé si ustedes saben, pero la familia está en litigio por los derechos de autor. No voy a poder usar nada de Fontana Rosa, entonces si voy a hacer un tratamiento sobre la narrativa, el humor, voy a tener que usar otros autores, ¿sí? Entonces nosotros allí hacemos recomendaciones sobre lo factible y fácil y sobre aquello que hay que pedir autorización legal y que si no la tenemos el contenido cambia. De hecho, Ana ha sufrido específicamente, pero muchos otros cuadernos, que a último momento nos negaron la autorización de reproducción de un texto o de una imagen y hubo que cambiar toda la secuencia de contenido entera. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando uno arma una secuencia o una propuesta es que el recurso que va a utilizar sea un recurso que sea legalmente utilizado. Y esto no es nada menos. Solo para contarles una anécdota muy mínima, las autoras de Lengua propusieron 2 textos muy breves de Héctor Oesterheld. Yo me comuniqué con Colingüe y la gente de la editorial no tenía ningún inconveniente en cedernos la reproducción de los textos, pero tenían que consultar con los derechohabientes y no los invitaban. Bueno, nada, empieza la investigación tipo Sherlock Holmes de Oesterheld. No siempre es tan fácil ubicar a los herederos de un derecho, ¿no? Yo siempre digo que nada peor que los muertos recientemente muertos. Y digo los muertos recientemente muertos a los que se murieron de 70 años para esta parte, que son todavía los que gozan en su inmortalidad de derechos de autor. No sé si ustedes saben, pero nuestra ley de derechos de autor dice que solo una obra pasa a ser de dominio público o podemos usarla sin problemas después de 70 años de la muerte de su autor. ¿Sí? Por eso hoy Horacio Quiroga, por ejemplo, Roberto Ar, son de dominio público, son de todos. Podemos, digamos, reproducirlos sin pedirle autorización a nadie. ¿Sí? Pero si alguien se murió en 1950, tenemos que pedirle a su heredero los derechos de reproducción. Bueno, con Oesterheld, digamos, volví a leer que había estado detenido desaparecido en el Vesubio. Yo vivo muy cerca del centro de detención clandestino del Vesubio. Me comuniqué con algunas ex detenidas desaparecidas de allí para ver si tenían algo del paradero de sus nietos. Una me comunicó con otra, que casualmente es Susana Reyes, que fue directora de la escuela Isauro Arancibia, que trabaja con niños y jóvenes que viven en situación de calle, y ella me pasó los teléfonos de los nietos de Oesterheld, con quienes me pude comunicar finalmente después de una vuelta compleja y fuerte, ¿no? Que finalmente, después de muchos días, se dieron los derechos de reproducción, ¿sí? Entonces lo que digo es, esta anécdota, digamos, para dar un ejemplo, tiene que ver con que el uso de recursos no es menor a la hora de proponer determinada secuencia de contenido. Para no irme mucho del tiempo, y después si me quieren preguntar más cosas sobre eso, la otra cosa que hacemos en el ANTES es asesorar a autores o revisores pedagógicos en cuestiones muy específicas y diseñamos las capas, la maqueta, etc. En el caso de los cuadernos Seguimos Educando, un diseño previo que sería la estética general que tiene el sitio Seguimos Educando, y luego vamos combinando distintos colores secundarios a la hora de generar un cuaderno distinto. Y en el durante de la producción, durante que les voy a contar, lo hacemos en 10 días. Todas estas tareas. Se realiza una lectura previa de todo lo que nos mandan los autores para detectar problemas. Esos problemas pueden ser de índole
legal, como les contaba, de índole político, porque es un tema que hay que atajar y revisar antes de mandar la autoría, o alguna cuestión conceptual que no queda clara y que es mejor consultar con autores. Luego de esa lectura previa se manda a edición los textos. Nosotros conformamos un equipo de 17 personas. Por cada uno de los 7 cuadernos hay un diseñador y un editor. A ese equipo se suman 2 documentalistas gráficos, uno que trabaja fuertemente toda la serie y uno que nos ayuda en secundaria específicamente, 18, y 2 personas, yo hago la coordinación general y Gonzalo Blanco hace la coordinación de edición, que trabajamos como en este armado de rompecabezas completo. Y somos los que hacemos esa lectura previa que les contaba. Todos los textos, una vez que hacemos esa lectura, se mandan a edición de los 7 editores que están trabajando, mientras los diseñadores adecúan el diseño de la maqueta, si hay una maqueta, pero que se adecúa con el cuaderno. Se van tramitando los legales es si puedo usar o no una imagen, si puedo usar o no un texto. Se realiza todo el trabajo de documentación gráfica, que es un trabajo tremendo, que implica la evaluación y búsqueda de imágenes de calidad, selección de imágenes en función de determinados parámetros de contenido de la propuesta y también parámetros estéticos, ¿sí? Y también se tramitan los legales de las imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la otra vez había una actividad sobre el circuito de producción de la industria lechera y nos mandaron los autores imágenes de camiones de caso, ¿sabes? De país y de campo, que vaya uno a saber. Y nosotros tenemos algunos criterios respecto de qué imágenes vamos a usar, ¿no? Entonces esas imágenes las usamos de referencia, pero hacemos una selección. O en ese nos mandaron 2 imágenes donde había una mujer en un tractor y un maestro jardinero muy rubio acusando a unos niñitos en inicial. La idea era mostrar que las mujeres pueden hacer trabajos considerados masculinos y los varones pueden hacer trabajos considerados femeninos. Decidimos sacar esas imágenes y usar imágenes muy potentes del libro presente, donde hay una chica arreglando un auto y hay un maestro jardinero. Entonces, bueno, hay una política sobre las imágenes, no es que pongo cualquier cosa. Y en esa política de imágenes a veces también implica poder producir algo. En este contexto de estos 10 días que le digo, la producción es absolutamente casera. A veces sacamos alguna foto todos nosotros, que es como delirante. La ideal sería contar con un fotógrafo profesional. Y hay algunos de los diseñadores que son buenos ilustradores y dibujan algunos esquemas, por ejemplo, los sistemas reproductores femeninos, masculinos, las células, etc. Tenemos allí una diseñadora que es una experta dibujante documental, pero la verdad que eso es muy a pulmón y lo ideal en una producción es contar con fotógrafos e ilustradores ad hoc para esa producción, ¿no? Se tramitan los ISBN, no sé si saben lo que son ustedes los ISBN, es el número único que tiene un libro, una publicación, sería como su documento de identidad, solo que es un documento de identidad internacional, ¿sí? Con ese número yo puedo identificar de dónde es una publicación y todos sus datos legales, incluida su impresión. Se arman los originales, se revisa el armado varias veces entre el diseñador y el editor, va y vuelve, hasta que consideramos que ese armado está correcto. Se arman los archivos de impresión, que se llaman archivos en alta calidad, para que las imprentas puedan imprimir, y unos archivos en baja calidad, o que llamamos archivos para web, porque Patricia me preguntaba la otra vez cuál es la diferencia entre los materiales. La verdad que respecto a los cuadernos, el mismo cuaderno que se imprime en papel, se reproduce en PDF en el sitio Seguimos Educando, es el mismo. Digamos, después hay otro tipo de producciones digitales más vinculadas al lenguaje de un portal web, pero en el caso de los cuadernos se reproduce el mismo.
porque también es un modo de que los docentes cuenten con materiales que a lo mejor no les llegan a su mano en formato papel, ¿no? Y en el después se realiza, nosotros enviamos todos los archivos a imprenta y realizamos lo que se llama el control previo al ingreso de impresión, que en tiempos de que no hay pandemia, digamos, vamos personalmente a las imprentas a ver la puesta en máquina y ver que estén bien los colores, que esté bien el registro de impresión, etcétera. En este momento solo podemos hacer una tarea virtual que no asegura la calidad, que es mirar algo que se llama archivo de preprensa, y a veces a posteriori podemos ver algún formato papel y decir, la verdad que feo que salió o que bien que salió, pero tenemos muy poco margen porque no estamos pudiendo ir a las imprentas. Todo esto que les cuento se está haciendo en 10 días, por eso yo decía que la tarea tiene un marco muy raro, ¿no? No es habitual, no. Así que seguramente errores hemos cometido, cosas que no estaban bien hemos hecho. Desde el punto de vista de la producción editorial, que es de lo que podemos hacer cargo, porque bueno, como les dije, hay muchos equipos trabajando en un contenido, trabajando en la selección de los NAP, etcétera, etcétera. Pero producir materiales es mucho más complejo que definir un contenido específico, ¿no? Y esto que yo les decía de desde cuánto texto me entra hasta qué recurso voy a usar, modifica fuertemente el contenido que yo quiero producir. Creo que hasta acá hablé un montón, así que no sé, Patricia, cómo querés organizar. Justamente estaba agrupando a medida que entran las preguntas para ir planteándote. Te cuento un agrupamiento que fui pensando. Algunas cosas dijiste, pero por ejemplo sobre los destinatarios habría dos preguntas, ¿no? Por un lado, una que nos planteábamos al analizar los cuadernos también respecto de que toda la serie parece tener la misma estética. Entonces nos preguntábamos si pensando en la legibilidad o en los destinatarios y demás, obviamente creo que está claro lo que has ido planteando en relación con los apuros de esta producción, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en la estética de Piedra Libre que vos traías como ejemplo y en la estética de estos cuadernos, si han podido plantearse o tienen previsto en algún momento pensar cómo hacerla justamente más, no sé si decir atractiva, seductora, ¿no? Digo, es la misma estética desde primaria hasta secundaria. Si se han planteado algo sobre eso. Y Ana también pregunta si han pensado, por ejemplo, al pensar en los destinatarios, en los niños jóvenes con capacidades diferentes, o si hay alguna serie específica para eso. Antes de darle la palabra a Alicia, con estas preguntas y con otras que después voy a ir planteando, les damos la bienvenida a Paola Iturriós, autora a quien leemos mucho y que también va a participar de uno de nuestros conversatorios, y a Ana Feder, que como dijo Alicia, es editora y además de profesora en letras y también una colega y compañera de trabajo muy apreciada. Así que pienso que Paola está en este momento en la producción de contenidos con el grupo de memoria, ¿no? Dentro del ministerio, además de su trabajo con sociolingüística y enseñanza de la lengua. Y bueno, y Ana como editora, por ahí pueden también ir contando o respondiendo a alguna de estas preguntas. Entonces, retomo. Sobre los destinatarios, esta cuestión de la estética, pensando en las diferencias de edades, si se quiere, y por otro lado, el tema de las capacidades diferentes. Y después te voy diciendo alguna cosa. Dale. Bueno, respecto de la estética general, la verdad es que no hay tiempo para hacer algo tan atractivo como Piedra Libre. Piedra Libre llevó más de un año de producción.
la verdad es que esto uno tiene que pensarlo eh, como, yo decía, digamos, uno lo está pensando casi como un periódico, ¿no? Con esas limitaciones, porque si bien nos gustaría hacer otra cosa, me juro que nos gustaría hacer otra cosa, eh, de todas maneras no nos da el tiempo para cambiar la maqueta, por esto que decía que es súper estricto, es más, estamos peleando todo el tiempo, porque una cosa que no aclaré es, bueno, ¿qué lleva de preliminar, no? Lleva la carta del ministro, lleva la carta del presidente, lleva otra vez otra nueva carta del ministro, lleva una presentación, lleva unos agradecimientos, va con un apartado que se llama la tarea de aprender o de estudiar. Todo eso restringe específicamente también el espacio de escritura. A nosotros nos gustaría que tuviera más espacio en las imágenes, y esa es una pelea permanente con autores respecto de la cantidad de contenido textual, poder pensar que mucha información se da también a partir de las imágenes. Estamos en cada pauta que damos de los nuevos cuadernos, damos cada vez menos caracteres, a ver si alguna vez nos dan bolilla respecto de eso. Y estamos muy limitados, Patricia y todas, estamos muy limitados. Entonces, dijimos, nos quedó bastante lindo en términos de que conseguimos algunas imágenes mejores, ¿no? En el caso del nivel inicial, tuvimos como la suerte de tener de respaldo ese cuaderno que habíamos hecho, que yo les contaba, de inicial rural, que se llamaba Para Aprender con la familia y en la escuela. Los primeros cuadernos de nivel inicial 4 y 5 años fueron con toda la impronta estética de ese otro cuaderno. Ese otro cuaderno de inicial rural nos llevó exactamente 2 años de producción. Ese estaba ilustrado por Itzvan, ilustrado por Pablo Pisic y Claudia de Giumini, 3 grandes ilustradores, y eso llevó casi 2 años, año y medio, casi 2 años de producción, y sirvió de base para el de 4 y 5, los 3 primeros, hasta que se nos agotó casi todo, casi todas las ilustraciones, casi todas las imágenes. Ahora va más variopinto, el cuaderno 4 va con lo que conseguimos, lo que teníamos, etc. En el caso de primaria, las imágenes se buscan, se producen en función de lo que los autores van pidiendo, refritando algunas cosas. Nosotros insistimos en refritar también, en este poco tiempo que tenemos, muchas de las imágenes de piedra libre, creemos que son una buena fuente visual. Pero bueno, respecto de la maqueta general, que como vos bien decís es una maqueta similar en inicial, primaria y secundaria, no tenemos, la verdad, mucho margen de poder diseñar otra cosa. Quizás esto digamos, por esta impronta que tiene del lunes, martes, miércoles, jueves, yo creo que esta idea del calendario escolar nos restringe muchísimo a hacer algo parecido a Piedra Libre, que tiene una lógica completamente distinta. Para mí, digamos, yo hubiese hecho otro Piedra Libre, ¿no? No quizás en tiempos ni en preciosura, sino digo más como en concepción de material. Este material nos está obligando a un cronograma que es imposible, digamos, en términos de una mejoría estética, ¿no? Y también pensando en el destinatario. Sí, estamos tratando de propiciar más aire respecto de la letra para que haya complemento con imágenes. A veces los mapas nos quedan así chiquititos, pero bueno, tenemos muchísimos condicionantes, ¿no? La cantidad física de papel es un condicionante. Por otro lado, respecto de las niñas, los niños y los jóvenes con capacidades diferentes, desde el punto de vista gráfico, hay muy poquito para hacer. Podríamos también, si tuviéramos más papel,
que es hacer más legible la tipografía. Pero allí yo estuve hablando con gente de educación especial y había un proyecto que todavía bueno, hasta donde sé, no se concretó, que era así hacerlo en formato, o sea, que se pudieran leer esos PDFs en formato digital con todas las normas de accesibilidad que corresponden, que tiene que ver con el texto esté leído, pero que las imágenes estén descritas. Ese es un trabajo que nosotros, desde la producción editorial, no podemos hacer, desde la producción impresa editorial, ¿sí? No podemos hacer. Sí podríamos generar una tipografía un poco más amplia, más abierta en términos de legibilidad. Estamos muy restringidos por la cantidad de papel y por la cantidad de contenidos. Pero sí, eso se podría hacer en el ámbito de lo digital, que es algo que no estamos manejando. En una producción de este estilo en braille sería absolutamente imposible. Hay que pensar en otra cosa definitivamente. Yo creo que lo mejor era convertir a estos PDFs en PDFs digamos, accesibles desde la web. La verdad es que no sé, tengo que volver a tomar contacto con la gente del especial para ver si pudieron hacerlo, porque tampoco es tan sencillo, se necesita un equipo especial para hacerlo. Claro, el formato, como vos decís, en realidad esta situación inédita en la que nos vemos inmersos nos ha puesto a todos, ha puesto a prueba todos nuestros saberes, ¿no? Porque de algún modo lo que pasa, me parece, es que la chica del PDF intenta emular en la comunicación escrita lo que sería la comunicación oral en el aula, sabiendo que la comunicación oral en el aula es irreemplazable, pero tratando de tapar, tanto desde el Estado como desde lo que estamos haciendo los docentes cotidianamente, tratando de tapar el agujero, de sostener un poco la parada, ¿no? Bancar la parada, bancar los trapos en la educación pública y en la privada, pero yo pensaba, también nos queda mucho camino por aprendizaje respecto de qué otras alternativas podemos usar, además de esta lógica de los cuadernos y del PDF, ¿no? Para seguir enseñando, siempre con la conciencia de que nada reemplaza el aula y la presencia y esa mediación docente-alumno, pero que tenemos que producir algunas cosas. En esa línea de pensar esto que vos decías, el mayor aire y el tamaño de los mapas y demás, se preguntaba Anaí, me parece que medio ya corporativamente, pero la transmito la pregunta porque a mí también me parece re interesante, si la cantidad de caracteres, cuando ustedes van a pautar la escritura, la cantidad de caracteres y espacio destinado a cada área o cada materia, varía o es el mismo espacio estandarizado para otras, ¿no? Por ejemplo, si se le deja más a matemática que a arte o a educación física, ¿cómo manejan ese criterio? No, el espacio está pautado diferente por materia, en todo caso, por contenido, ¿no? En realidad, en el caso de los cuadernos de primaria, hasta ahora tenían más o menos el mismo espacio, lengua, matemática, naturales y sociales, y en el caso de educación física tienen una página por semana, en el caso de educación artística una página por semana, en el caso de ESI una página por semana, una más o menos. En el caso de educación vial, como les decía, son apenas unas plaquetas que aparecen de vez en cuando. Ahora, digamos, con el cuaderno 5, que el cuaderno 5 va a tener una peculiaridad porque vamos a estar en medio de los distintos recesos de invierno y con calendarios muy distintos en cada una de las jurisdicciones. Yo hice una propuesta a la Secretaría de Educación que ese cuaderno en lugar de 3 semanas se abarcara 4, con una cuarta semana de integración de saberes o repasos, como lo quieran llamar. Y con un calendario flotante acorde a las jurisdicciones. Hay 14 jurisdicciones que salen de receso después del 6 de julio, hay
después unas 6 o 7 que salen a la otra semana y unas 4 o 5 a la siguiente, ¿sí? Entonces tenemos ese calendario así. Yo te puse, bueno, que el cuaderno 5 abarque todo julio, con menos páginas por semana, un poquito más comprimido, y con unas fechas que yo llamo flotantes, digamos, acordes a cada calendario jurisdiccional. Allí le dimos un poquito más de espacio a lengua y literatura, específicamente, y a sociales, porque en general lo que ocurre con lengua y literatura es que se necesita un espacio para poner los textos literarios. Es un espacio muy distinto al de la explicación en naturales o al de la ejercitación en matemáticas, ¿no? Entonces, allí hubo un espacio diferencial, que hasta ahora no había habido, ¿no? Pero lengua tiene esa característica, o literatura, que tiene que ver con que hay textos ajenos, y luego hay que trabajar sobre eso. Entonces, ocupa un espacio diferente al resto de las disciplinas. Justamente sobre eso me preguntaba yo cómo resuelven, o si quedó así como está en la web, los envíos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Veía, por ejemplo, en alguno de los cuadernos un envío a los libros de Polidoro, ¿no? Bueno, en el impreso eso queda como el enlace, y si el chico tiene conectividad va al impreso, o también se tuvo acceso, como en algún momento con otras políticas de distribución, a poder adjuntar a los cuadernos algunos de los libros de Polidoro, por ejemplo. Eso sería una maravilla. Sí, la verdad es que no. Nosotros discutimos mucho el tema de que haya links en esta publicación de los cuadernos, porque todo el tiempo nos obliga a decir si tenés conectividad o acceso, ¿no? Por un lado es una información ampliatoria interesante en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos es interesante. Pensaba, por ejemplo, en un link que llevaba a un simulador espacial, y no sé qué, ¿no? Saliéndonos de nuestro ámbito más preciado. Les cuento también respecto de los links, ahora que me hiciste acordar, nosotros como Estado Nacional solamente referimos a sitios que, digamos, sitios oficiales, o sea, nunca a YouTube que colgó tal fulanito una canción, ni, digamos, nunca a Ciudad Seba, cuyos textos no sabemos si están tramitados o no. Es decir, siempre a sitios, a páginas oficiales, sean públicas o privadas, pero páginas oficiales, porque como Estado no podemos mandar al frente a José Pérez, que puso una canción de manera ilegal en YouTube, digamos. Y eso uno en el aula lo usa, ¿no? Encontró una canción tal, encontró un texto tal, y lo usa. Desde el Estado no podemos referenciar ese link bajo ningún concepto. Más allá de esto legal, estamos siempre en la atención, Patricia, respecto de los links. Es muy buena pregunta. Efectivamente, quien sí tiene conectividad puede acceder, en los cuadernos se reproduce, impreso se reproduce ese link, pero siempre con ese cuidado de, bueno, si tenés conectividad. Hubo mucha discusión al interior de los editores a ver si poníamos o no los links, si no era una manera de decir, che, vos no tenés conectividad, entonces jorobate, o si igual serví, digamos. Bueno, hubo muchísima discusión respecto de eso. Lamentablemente los cuadernos van solos, no tenemos material impreso en este momento en el ministerio, ni de la serie de Polidoro, ni de ninguna serie, no han quedado permanentes impresos para distribuir. Y por otro lado, todo lo que se va a imprimir nuevo, pienso en el plan de lectura, que va a ser una nueva serie de leer, por ejemplo, no se pudo imprimir, porque toda la erogación presupuestaria está yendo a los cuadernos, ¿sí? Esta también, digamos, tiene que ver con lo primero que yo traía, que es la factibilidad presupuestaria, ¿no? Entra una pregunta de Karina en relación con esto de no sé si está contestada, en relación con, vos decías que la distribución de espacio está vinculada con
se trata de que sea equitativa en primaria. En secundaria se usó el mismo criterio entre la distribución de espacio para las áreas o estuvo vinculada a la cantidad de horas que semanalmente tiene cada materia. En secundaria también se privilegiaron a las básicas, digamos, de lengua y literatura, matemáticas, sociales, naturales. No estamos teniendo, algunos contenidos digamos, más vinculados a la física o a la química, pero digamos, también está educación artística, que tiene un espacio similar a las otras, pero, por ejemplo, educación física y educación sexual artística, educación física y educación sexual tienen menos espacio que el resto. Allí se definió como es un formato tabloide, por ejemplo, matemática, lenguas sociales tienen 3 páginas tabloide, que son de unos 5.500 caracteres por página aproximadamente, y ESI tiene una sola página, educación artística tiene media página y educación física media página. Entonces también hubo una distribución en ese sentido, sí. En relación con la distribución, tenemos algunas preguntas, sabemos que no es estrictamente de tu sector, pero pensamos que podés tener esta información. Guadalupe pregunta cómo se hacen llegar los materiales impresos a los estudiantes, y Sara pregunta si se destina tanto a escuelas públicas como privadas. Sí, nosotros no nos encargamos de la distribución, por suerte. Les cuento que la distribución siempre es tan compleja y además implica tanto presupuesto como la impresión del material, por ejemplo. Lo que sí yo sé, digamos, por lo menos por lo que he conversado con los coordinadores del proyecto, la distribución es bastante diferente en cada jurisdicción. En algunos casos, la distribución la toma a cargo digamos, el gobierno provincial, ¿sí? O el gobierno municipal. Y doy el caso de provincia de Buenos Aires, porque es donde yo vivo en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia se hace cargo de la distribución y lo distribuye, le da los cuadernos a los docentes y las docentes, y son los y las docentes que en la sede escolar, a partir de también distribuir alimentos, distribuyen los cuadernos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires los cuadernos vienen también atados al bolsón de comida, muchas veces. Para escuelas públicas, ¿no? Esta es la decisión, por ejemplo, de la provincia. En el caso de los municipios pasa algo similar. También hay una distribución de los movimientos sociales. Hay distintos movimientos sociales que se han ofrecido, digamos, para colaborar con los distintos estados en la distribución, ¿no? Movimientos sociales y movimientos políticos. Y la otra distribución, que no sé cómo está funcionando, yo al principio tuve como más fotos, más cosas, pero fue en supermercados. Convenios con, creo que Chango Más, convenios con Día. Esa distribución de supermercados era una distribución más pensada en los papás que iban a comprar, retiraban el libro para sus chicos, más pensada de una cosa más individual. La verdad que con el andar de los cuadernos cada vez más están mediados de algún modo por los y las docentes. Tenemos algunos relatos de maestros, sobre todo en la ruralidad, que llevan los cuadernos a las chicas y a los chicos, y después los retiran completos y les llevan otros. Pero esto es muy, muy diverso en todo el país. Yo no tengo todo el mapa. La distribución es complejísima y por eso en algunos lugares también este ideal de la fecha del calendario escolar se rompe porque no se llega con la distribución a tiempo. ¿Sí? ¿Había otra cosa, Patria, además? Sí, no, pensaba como dato
nosotros en Salta, por ejemplo, efectivamente está manejándose de las dos maneras, ¿no? Hay escuelas donde entregan los cuadernillos junto con los bolsones y los primeros se pusieron en el chango más y volaron, ¿no? Porque, bueno, no sé con qué criterio se llevó la gente, pero yo fui sin ser mamá a buscar y ya no conseguí ninguno porque quería el impreso. Me parece que nosotros en realidad como proyecto de investigación hemos incorporado este año, a raíz de todo esto, una especie de vuelta de tuerca en la que estamos tratando de recoger relatos acerca de cómo está funcionando esa distribución y esa recepción también, ¿no? Porque ese será un segundo momento, saber qué leen los chicos y qué leen los docentes en esos cuadernos, ¿no? Desde qué perspectiva, cómo se leen, me parece que va a ser un desafío para construir un saber situado también acerca de qué pasó con toda esta producción y qué está pasando. Digo, para no quedarnos solamente en la discusión político-ideológica o en el sentido común, poder avanzar realmente. Yo he estado recibiendo fotos de maestras de la ruralidad que algunas, como no les llegaron los cuadernillos, bajaron el PDF, lo imprimieron ellas y fueron a dejarlos en las tranqueras de sus zonas de influencia. Digo, ahí ha habido distintas resoluciones y hace unos días salió en un diario local la noticia de una casa de una abuela de un pueblo de acá del interior donde se armó de nuevo todo el ritual escolar. Entonces hasta izan la bandera en la casa de la abuela, los 3 o 4 nietos que están en distintos grados, y después se sientan a hacer la tarea. Me parece que un segundo momento de estos cuadernos y demás va a ser justamente, y ahí les estoy tirando temas de investigación a todas las estudiantes que estudian, a los estudiantes de la cátedra, es eso, ¿no? Saber qué pasa con la recepción. Nosotros tenemos acá varias chicas y chicos que están ayudando a sus sobrinos, a sus hermanos, a los más chicos de la familia con las actividades, y bueno, empezar a ver esa circulación va a ser interesante. Me preguntan... Sí, perdón, Patricia, una sola cosa quería agregar respecto de eso. Por un lado, desde el portal de Seguimos Educando hay una convocatoria a contar las experiencias de los docentes en este contexto de pandemia, qué estrategias y demás. Esa convocatoria la pueden ver en el sitio y se están produciendo pequeños videos respecto de la experiencia docente, con o sin cuadernos, digo, independientemente de los cuadernos. La otra cuestión que es maravillosa, esa anécdota de la abuela, algo que va a pasar en los cuadernos 4 es algo que estuvimos pensando mucho y nos pone en esta tensión entre lo individual y lo social de la educación, ¿no? Es de la famosa promesa a la bandera, la promesa a la lealtad de la bandera, ¿no? Que es ahora el 20 de junio, y entonces estuvimos pensando mucho qué hacer respecto de eso. Y como un acto que es puramente público y político, como es la promesa a la lealtad, digamos, se torna hoy un acto del ámbito privado. Entonces, en los cuadernos de 4º y 5º grado hay 2 páginas dedicadas a esto, una donde hay una muy mínima propuesta de actividad familiar, de leer el texto, de pensar que es una promesa, de leer el texto de la promesa, de construir alguna bandera, y luego que la familia lea el texto de la promesa y las chicas y los chicos puedan decir que prometen, y hay un certificado firmado por el ministro respecto de esta promesa, ¿no? Esto es algo que a mí me puso en una tensión enorme, porque yo tuve que pergeñarme un poquito, pedido obviamente de mi jefa, estas 2 páginas, y yo decía, bueno, ¿cómo llevar lo público a lo privado? ¿Sí? Esto para mí es una pregunta central en este momento de pandemia. Una cosa que me parece que pasó naturalmente con los cuadernos es que los docentes se lo apropian como un modo de tener recursos y eligen algunas cosas para pedirle a sus alumnos,
pero además, digamos, me parece que todo el tiempo esta idea del cuaderno en la casa implica, digamos, algo de lo público dentro del ámbito de lo privado, ¿no? Me parece que esto es una pregunta, por lo menos, ¿no? No lo tengo resuelto, pero me vino muy bien lo de esta abuela, que me impresiona, me encanta ese relato, para traer esta anécdota que a mí me generó días de estar pensando, ¿no? Nada más público que la promesa de lealtad. Bueno, y ahí siguen entrando las preguntas y además Majo, que tiene una pregunta sobre el futuro que ahora transmito, nos pasa el dato para que todos nos abalancemos a la cadena Día, que ahí se están consiguiendo los cuadernillos en este momento, los cuadernos, pero que con retraso porque recién están en la segunda serie. Pero bueno, será ocasión de ir a comprar algo y ver si tenemos. Majo, qué suerte, yo no vi ninguno, le quiero decir que yo no vi ninguno en papel, así que... Ahí, vos tenés miedo de que te pidamos que nos mandes una cajita para la cátedra. Son varios los que lo tienen, mirá. Mirá, ahí lo están mostrando. No, la Sonia deja de ser mi amiga por tener esos cuadernos. La Sonia siempre tiene todo y nos refriega. Mirá, Karina también está mostrando. La Majo también está mostrando para hacernos acá. Valeria también está mostrando que tiene los suyos. Todo para Ana, Lourdes. Lourdes también. Majo preguntaba justamente. Mirá, la Sonia está por decir algo. Perdón. No, yo lo encontré en Superdía. Una colega de geografía fue al súper y los encontró ahí, así que me pasó el dato. Cuando yo llegué era el último y es el número 2. No sé si ya habrá llegado el 3 y cuánto faltará para que llegue el 3. Bueno, será cuestión de ir a los días. Majo se preguntaba si hay algún proyecto o se está pensando en que los cuadernos se retomen más adelante en la presencialidad junto con la mediación docente. Sí, en realidad esta también es una pregunta que se abre. Nosotros tuvimos una reunión con la Secretaria de Educación, con Adriana Puigros, con sus asesores, con los distintos subsecretarios, respecto justamente del después, ¿no? La verdad es que es todo tan complicado porque se va haciendo política en andar, ¿no? Política educativa. Y muchas veces los cuadernos referencian al futuro. Cuando vuelvas al aula vas a poder compartir con tus compañeros, con tus compañeras esta producción, vas a poder conversar con la docente o el docente, tal cosa. Hay siempre algo en la enunciación de los cuadernos que repone el trabajo en el aula con los otros, ¿no? A mí me parece que esa enunciación es una expresión de deseo, pero que tenemos que ver después cómo se da en la materialidad concreta y si es posible retomar. En todo caso, para nosotros, trabajadores, ¿no? Porque yo soy trabajadora del Estado, pero digo, para nosotros trabajadores dentro de esta serie, y también para las autoridades actuales, esa es una pregunta que está vigente y que todavía no tiene una respuesta clara porque tampoco sabemos cómo va a ser el regreso a las aulas, ¿no? Todavía ese esquema, yo creo que además va a ser un esquema diferenciado, complejo, pero sí está, y la idea justamente es empezar a retomar desde allí. Claro que como la distribución de los cuadernos ha sido desigual, también habrá que reponer en muchos de los casos, ¿no? Volviendo al tema de los criterios con los que se seleccionan materias, se seleccionaron materias, Lourdes, Andrea y Karina también se preguntan por la ausencia, por algunas ausencias, ¿no? Por ejemplo, idiomas extranjeros o filosofía. Yo creí leer en tu exposición y en lo que uno ve en los cuadernos la vieja tradición, digamos, de las materias consideradas básicas desde la creación del sistema educativo argentino, pero sí es interesante también preguntarse por las ausencias, si hay algún proyecto de alguna edición especial con esas asignaturas o por qué no están, ¿no? Y algunas otras seguramente. Sí,
Es muy buena la pregunta. Yo les pido por favor que no me agreguen más materias ni asignaturas ni nada, porque no nos alcanza el papel. No, efectivamente hay mucho fuego, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la educación secundaria, sobre todo en el ciclo orientado, podría decir, bueno, filosofía, podría decir economía, no sé, tantas otras que tienen física, química en particular, eh, construcción de la ciudadanía, o como se llame ahora ese espacio, ¿no? Yo creo que efectivamente queda mucho afuera. En principio no está pensado otro cuaderno. Esas decisiones también tienen que ver con la emergencia. Pensar en un cuaderno de lenguas extranjeras nos pone, por un lado, en pensar diferentes cosas. Tendríamos que pensar en inglés, en francés, en portugués, etcétera. También tendríamos que pensar en las lenguas de los pueblos originarios, ¿no? Y que no están presentes, ¿no? Como solamente en algunos textos, por ejemplo, del nivel inicial, fueron algunas adivinanzas, algunas leyendas, algunas cuestiones muy, muy puntuales en lenguas de los pueblos originarios, pero nos pondría realmente en una situación de debate que estos tiempos no dan respecto de, bueno, qué lenguas se priorizan, por qué se priorizan esas y no otras, y qué espacio particular tendría, ¿no? Así que, bueno, por ahora estamos pensando exactamente en esas básicas. Quizás también pensando en que en muchos casos los mediadores son los propios papás, y que bueno, abrir a todo el abanico de saberes que la escuela plantea hoy sería como muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, no soy la que define claramente esto, pero sí, los cuadernos reproducen la escuela clásica. Sí, eso es cierto, con excepción de la ESI, que en todo caso tiene un tratamiento más nuevo, pero en el resto, bueno, es esto, se priorizan estos contenidos porque son los que quizás en la emergencia se consideran necesarios, pero bueno, esta es una decisión política, no están previstos por ahora otras áreas del saber que quizás sean necesarias también. Bueno, muchas gracias. Tenemos unos minutos más. Si alguien quiere preguntarle directamente algo a Alicia, hacerle algún comentario, alguna observación. Hay una pregunta que hace Karina que en realidad es para la cátedra, así que después se la vamos a contestar, respecto de si vamos a tener que tener en cuenta los derechos de autor, como planteaba Alicia, que tienen desde el Ministerio. De hecho, que como estamos pensando en la producción de materiales curriculares de circulación institucional a través del repositorio de la universidad, sí vamos a tener que tenerlos en cuenta. Por ahí en la artesanía docente, en esta noción que hemos venido trabajando en la cátedra, en el cotidiano de lo que uno lleva al aula, uno transgrede más, ¿no?, la cuestión legal, que en realidad todos deberíamos tenerla presente, pero si se producen materiales de circulación pública y en el marco institucional de la universidad, vamos a tener que tener las mismas consideraciones que cualquier organismo del Estado. Así que ahí vamos a tener un desafío, pero tenemos muchos autores salteños dispuestos a cedernos sus derechos de autor, así que podemos ir pensando por ahí. Bueno, está abierta, tenemos a Paola, Ana Feder y Alicia. Sí. Perdón, Patricia, te agrego respecto de eso dos cositas de la ley. Una es que nuestra ley de derechos de autor es bastante feroz, no tiene contemplado el sistema educativo como un espacio permitido para la reproducción de obras, como sí en otras leyes de otros países, así que sí hay que ser muy respetuosos, pero la otra cuestión es que echa la ley, echa la trampa, y entonces uno puede, por un lado, usar obras de dominio público, puede usar fragmentos de obra, que eso está permitido, hasta 999 palabras. Después le voy a mandar a Patricia nuestras pautas para que vean que hay algunas cuestiones del uso de recursos que son posibles, y también hay una cantidad de producción literaria en sitios Creative Commons, es decir, que no están bajo la órbita
del copyright o derecho de autor más capitalistas, sino están puestas a disposición del público. Así que también, si uno es un poquito claro, hay mucha producción realizada en Creative Commons. Bueno, no hablo más. Sí, esperamos esos tips. Y bueno, también tenemos otros, digo yo, para considerar, que es que podemos usar algunos de los textos que ya ha puesto en circulación el mismo ministerio a través de colecciones como Leer por Leer, o después las lecturas del Bicentenario, varias de políticas de planes de lectura, porque queremos creer que el ministerio hizo las cosas prolijamente y tiene los derechos, entonces nosotros nos apararemos ahí, pero bueno. En realidad, no, el Ministerio no tiene los derechos in eterno. El Ministerio tiene los derechos por esa publicación específica y están todos vencidos. Ahora nosotros por eso tuvimos que tramitar cosa por cosa, ¿sí? Yo quería hacer bueno, primero esto de conocer la cocina de la producción, porque nosotros nos estábamos imaginando algo mucho más sencillo. Ahora ya se me ponen los pelos de punta, pero nos viene bien saberlo para ubicarnos. Nos vino como anillo al dedo escucharte, Alicia, así que muchísimas gracias. Eso por una parte. Por otra parte, la diagramación de contenidos a mí me hizo acordar muchísimo al anterior sistema, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El polimodal y el otro, el ciclo. Ay, pero fue. Ciclo básico, sí. IGB3. IGB3 y polimodal, ¿no? La organización de áreas, ¿no? Que asignaturas como tenemos ahora, que fue como una recuperación de los contenidos específicos. Bueno, me hizo pensar en este agrupamiento de saberes por área. Y bueno, eso, agradecerte que nos hayas ubicado un poquito en tiempo, espacio y forma. Pero bueno, de todas maneras algo vamos a pensar, algo tenemos que hacer y algo vamos a producir en medio de este contexto. Sí, esperemos que sí, en realidad producir. Yo muestro las aristas porque a veces no se piensa ni se cree que hacer un material es más sencillo y no, es complejo, pero que se puede producir, se puede. Estoy viendo, pareciera que no sé si hay alguien más que quiere intervenir. Perdón. Bueno, les vamos a dar las gracias a todos, a Alicia por esta generosidad y esta claridad de compartir la cocina de la producción. Pensaba en lo que decías recién, Alicia, de que vos mostrás las aristas, y de hecho nuestro ciclo se llama ahí por inspiración de Angie, ángulos y aristas en la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿no? Porque pensábamos justamente eso, más allá del juego de recurrir al término de otro saber que es el matemático, pensábamos en cómo siempre enseñar tiene un montón de vericuetos y de ángulos y aristas, pero mucho más en este tiempo, ¿no? En ese sentido, supongo que, además de la experiencia que hemos escuchado desde tuya y a través de tu voz, la de todo el equipo, bueno, ahí está Ana, que supongo que como editora debe tirarse los pelos muchas veces cuando los que producen contenidos no cumplen con lo que se nos pautó y demás. Todos esos tips nos van a venir bien para pensar no solo en los materiales de nuestra cátedra, sino también para socializar con otros colegas, ¿no? Karina Carrizo, por ejemplo, que está pidiendo que le pasemos los tips, es la profesora de didáctica de la historia, y bueno, todos estamos en la misma preocupación. Por un lado, cómo poner en movimiento nuestros saberes, pero también cómo poner esos saberes al servicio de la comunidad, ¿no? La comunidad que en este momento en todo el país está, y en todo el mundo está acuciada por muchas urgencias. Bueno, tratar de colaborar en lo mínimo que sea desde nuestra área y desde nuestros saberes
la pretensión de todos estos encuentros y de las futuras producciones. Bueno, eso, agradecerles a todos y a todas el tiempo que estuvieron acá, la generosidad con la que plantearon preguntas, escucharon, y bueno, a vos, Alicia, muchísimas gracias por ese tiempo también. Que sabemos. No, gracias a ustedes, de algún modo, Patricia, estamos poniendo los saberes que tenemos, pero no es una situación elegida, mucho menos en el ámbito de la educación. No, de hecho, estaba pensando, el Congreso tuvo que definir esta idea de educación a distancia que no estaba en la educación básica, y entonces es un contexto realmente extraordinario, no elegido por ninguno de nosotros. Quizás sí pensar que me parece que hay algo que el sistema educativo hace siempre, digamos, los sistemas educativos del país, que es ponerle voz, ¿no?, a estas situaciones críticas, y esa voz y esa presencia, en todo caso lo que yo defiendo es que soy organizadora muchas veces de la vida cotidiana de las chicas y los chicos de nuestro país. Entonces, más allá de que los materiales que se producen puedan tener 1.000.000 de defectos, o que los saberes docentes puedan no estar a la altura de lo que nos está exigiendo la virtualidad, de la educación digamos, no presencial, me parece que de todas maneras esa voz, cuando aparece, es una voz que en algún sentido genera vínculo y presencia, y organiza mucho de lo desorganizada que tenemos la vida a partir de la pandemia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación, estaba muerta de nervios, pero les agradezco la escucha, y de verdad, muchas gracias. Entonces, nos despedimos, será hasta la próxima. Vamos a ir anunciando por estos medios que estamos usando los próximos invitados y algunas sorpresas antes del cierre del cuatrimestre. Así seguimos pensando juntas en esto que es educar y enseñar en estas épocas. Gracias a todos.